Bien, vamos a empezar a conocer los primeros pasos del sistema en su uso y configuración. Y empezaremos con la configuración. Vamos a ingresar un usuario y una contraseña como corresponde. Ingresamos al periodo fiscal en la cual vamos a trabajar y en la empresa en la cual vamos a trabajar. Lo primero siempre será revisar la primera configuración que se tiene que tener en cuenta para luego cargar los datos principales. Vamos a ver para eso varios lugares para este punto. Muy importante este detalle porque cada punto en el cual vamos a configurar facilitará la automatización de muchos resultados. Vamos primeramente a utilitarios. En empresa tenemos configuración de empresas. Aquí adentro vamos a tener la primera pantalla donde vamos a cargar todos los datos iniciales de la empresa y de sus representantes. Cargados estos datos, vamos a la siguiente pestaña. Vamos a ver el primer número de asiento, con la cual contablemente con qué número arrancamos. Vamos a ver el periodo anterior. Se puede configurar los periodos anteriores del estudio notarial y así poder llevar información de más de un periodo. Por ejemplo, ver servicios de hace 2 años atrás, etc. Para la parte contable, en qué cuenta resultado de ejercicio se va a reflejar la ganancia o pérdida de la empresa por cada periodo fiscal. Y vamos a tener aquí unos checks para marcar. Utilizar monedas extranjeras. Si quiero trabajar con otra moneda que no sea solamente guaraníes, marco esta opción y luego puedo ir a configurar las N monedas con la cual la empresa opera, ya sea dólar, euro, etc. Si quiero también llevar centro de costos para una contabilidad de costos, que es recomendable hablar con un contador en este punto, vamos a tener que marcar también esta opción. Si no, se puede omitir, ¿verdad? O marcar para ver su funcionalidad. Tenemos también permitir modificar asientos generados. Esto es algo muy útil para el contador, ¿sí? Pregúntenle si necesita esto a la hora de trabajar en la contabilidad dentro del sistema. Vamos a también marcar, esto es recomendable, utilizar multitimbrado para la parte impositiva a la hora de registrar los gastos del estudio notarial, ¿sí? Utilizar recibos del periodo anterior. Si hay cobranzas del periodo anterior que aún no se han depositado sus cobros, hay que marcar esto para que el sistema busque los recibos que tengan cobros que aún no han sido depositados en un periodo fiscal anterior. Búsqueda de RUC online, muy útil. Marcalo si tenés internet. Cuando tengas acceso a internet desde esta terminal o máquina con sistema, esta opción marcada te permite no necesariamente tener que ir siempre a la ficha de un cliente y dar de alta todos los datos de manera manual. Con esta opción te va a permitir que cuando estés cargando un dato de un cliente que aún no está en la ficha de clientes del sistema, al dar de alta el RUC directamente, él ya va a reconocer porque se va a conectar a la base de datos del Ministerio de Hacienda, o en este caso vamos a conectarnos a la base de datos de StarSoft y de manera online recuperar los datos de ese cliente según RUC. Facturar ventas con decimales en moneda local o moneda extranjera en el caso improbable de lo que es vender en guaraníes pero con coma decimales, decirlo 10.000 guaraníes, 1. Puede marcarlo o no. Escribano asignado a una ciudad de Asunción. Esto sí es muy importante. Debido al reglamento que se le aplica a los escribanos, sabemos que respecto a los jornales que se tengan que cobrar por cada gasto administrativo que se tengan que facturar, si la regla menciona que si pertenece a la ciudad de Asunción, se calcula unos jornales para cierto tipo de gastos. Si ya no pertenece a Asunción, simplemente no se marca esta opción y la regla de los jornales va a cambiar de manera para que cuando se haga la facturación, los presupuestos, los jornales se ajusten a este reglamento. También aquí debo de cargar el jornal mínimo según salario mínimo vigente en ese momento, más el IVA. Manualmente defino este monto aquí y listo. Hecho este punto, pasamos a la tercera pestaña que se llama reforma tributaria, donde si el contribuyente, en este caso el escribano, pertenece a una regla de IRP, los impuestos según resolución vigente, marcamos lo que corresponde aquí, para que de esa forma trabaje de acuerdo a estos reglamentos impositivos vigentes. El tipo de empresa también se define aquí, lo que se utilizaría en el caso de IRP específicamente o ninguno. El resto está como opción adicional. Y listo. El resto de las opciones ven que está deshabilitado porque ya no va a ser más útil, a excepción de factura electrónica que llegado a su momento se va a aplicar al sistema. Confirmamos esto y la configuración de empresa está lista. Es uno de los 3 puntos que vamos a tener que configurar en total. Siguiente punto a configurar. Vamos a ver en operaciones fiscales. Como sabemos, el sistema va a automatizar la parte contable y cada operación que implica el reflejo de un gasto o de un ingreso a través de una factura o cobro va a automatizar su asiento contable en su creación.
pero para que sea automático necesitamos pasarle parámetros sobre qué cuentas contables utilizar. Obviamente el contador, cuando ya cargue de manera anticipada el plan de cuentas de acuerdo a su estudio contable en el módulo de contabilidad plan de cuentas, allí podrá acceder aquí y en dos opciones vamos a configurar estos puntos. Cuando se trate de egresos o gastos, va a entrar en compras, va a ir a configuración de compras específicamente. Y aquí adentro va a empezar a definir cuentas contables que el sistema va a utilizar para la configuración básica. Si hace un gasto al contado, va a usar caja, por ejemplo. Si es un contado de moneda extranjera, otra cuenta contable de moneda extranjera. Y así, cada punto que vemos aquí, ¿verdad? De acuerdo a este ejemplo, el contador puede ir armando esta configuración con este modelo que se ve aquí y luego continuar con los otros puntos. En la cual veremos, por ejemplo, si nos referimos a los asientos contables, recomiendo que siempre se hagan los asientos, ¿sí? Tenemos no generar y también tenemos generar después. Recomiendo que siempre se haga generar por cada compra. Tenemos también la opción de otras configuraciones en donde aquí vamos a aplicar opciones como por ejemplo generar pago al finalizar, que es muy útil para la creación del estado de cuentas de las deudas que la empresa o el estudio notarial vaya adquiriendo. Me refiero a los gastos a crédito que consiga, que realice y que tenga que pagar en una posteridad. Marca esta opción para ese efecto. Tenemos después utilizar TSAK, tenemos utilizar total en costo y otras opciones que puedo no marcar dependiendo de la finalidad. Por ejemplo, solo avisar duplicación de factura. Puede esto marcar para que le avise el sistema que está cargando 2 veces un comprobante, ¿verdad? Pero le va a permitir cargar porque por alguna regla del contador necesita registrar estos gastos de manera duplicada y así luego clasificar por centro de costo, por ejemplo, que es una finalidad de este ítem. Si no marca, ya por defecto el sistema le va a avisar que está duplicando una carga y no le deja la carga que prosiga, que continúe, ni que se grabe. Los formatos de orden de pago. Tenemos varios formatos, ¿sí? Vamos a ver un formato 1, por ejemplo, que este sería un diseño estándar que hicimos. Y si le gusta esto, le es funcional, puede marcar y se queda con ese formato para su impresión a la hora de emitir una orden de pago. Tenemos 6 formatos estándares ya desarrollados o en último caso optaríamos por el personalizado de acuerdo al modelo que pueda obtener o necesita el estudio notarial. Se los pasa al departamento de soporte técnico y estos lo ajustan de acuerdo a ese modelo en todos los casos posibles. Cuando este punto ya está configurado con esta estructura básica, podemos confirmar y listo, ya podemos pasar a la siguiente configuración. Siempre hablando dentro de operaciones fiscales, vamos a acceder a la parte de ventas ahora, porque como hicimos compras, ahora debemos hacer para los ingresos o las ventas. Entramos ahora en configuración de ventas, cobranzas. Aquí adentro vamos a trabajar con las opciones que corresponden para los ingresos. Si yo facturo o vendo algo del contado, y el sistema automáticamente va a tomar estas cuentas contables por cada tipo de tasa de impuestos según la venta. Por ejemplo, si vendo un servicio al 10%, la cuenta contable que el contador defina se configura aquí. Si tenemos una venta al 5% o exenta, las cuentas que correspondan. Si es a crédito, tenemos la cuenta de clientes para que contablemente en esta cuenta refleje la deuda a crédito del cliente con ustedes. Tenemos la venta, la contraparte, lo mismo que hicimos con contado, se repite aquí necesariamente. Luego tenemos las retenciones, si algún cliente te retiene, acá tenemos las cuentas contables que se tienen que definir por cada tipo de retención, que en este punto sí o sí recomiendo que el contador revise, aplique la configuración que necesita. Si se emite una nota de crédito, tenemos aquí cuando es por descuento o por devolución las cuentas que corresponderían como ejemplo. Tenemos para los impuestos, para la cuenta contable, para el impuesto por los ingresos que se tienen que reflejar, las cuentas que corresponden como cuentas pasivas, la de IVA débito 10 y 5 correspondiente, ¿verdad? Ambos puntos tenemos listo aquí para esa configuración con este modelo de estructura. Tenemos los números iniciales de configuración para las ventas y algunos checks para marcar. Yo recomendaría que en todos estos puntos solamente recomiendo habilitar cuenta para venta, para que el contador pueda trabajar en su libro de ventas y haga los ajustes contables que necesita, ¿verdad? El resto no recomiendo tocar mucho, de hecho que vamos a hacer algunos ajustes posteriormente. Esta pantalla probablemente se va a actualizar a las normas de un estudio notarial y se va a ir cambiando estos puntos, ¿sí?
Para la cobranza, que es la siguiente pestaña acá arriba, vamos a ver que tenemos que configurar también según cómo hayamos cobrado un ingreso, ¿no? Si el efectivo, el efectivo cobrado entra en caja porque fue efectivo líquido, la cuenta contable que corresponde. Si se definió que se pagó con algún tipo de cupón o promoción en la pantalla de facturación, esto es específicamente para facturación, vamos a definir la cuenta que corresponda. Si la venta, el ingreso es en moneda extranjera, el efectivo que entra va a ser afectado a esta cuenta contable. Y acá vemos que, por ejemplo, gráficamente pusimos por las moneditas, ¿verdad? O las banderas de cada moneda con la cual podríamos configurar en este punto. Tenemos dólar, tenemos el peso argentino, el euro y el real brasileño, ¿no? Ahora, si cobramos con cheque, ¿verdad? Porque estos puntos que hablamos aquí arriba, si hablamos de efectivo líquido, ¿no? Ahora, si cobráramos con cheque, tenemos aquí la definición para los tipos de cheques que se pueden recibir, si son cheques al día o cheques en diferido, sea en moneda local o moneda extranjera. Ya depende de lo que el contador, recomiendo 100% a estos módulos, que el contador revise la configuración que se va a tener para esta configuración. Si se cobra un anticipo, también las cuentas contables por anticipo de clientes en moneda local o moneda extranjera. Intereses y gastos bancarios. Yo opino que en este punto casi no se va a tocar. Refiero a lo que esto aparte vamos a hacer los ajustes para que no se toque estos puntos, ¿sí? Tenemos cobros y depósitos. Recomiendo 100% marcar, generar, cobra al finalizar para que con esto podamos tener un estado de cuenta de clientes. Y también tenemos controlar origen del depósito en efectivo, un check bastante funcional a la hora de registrar los depósitos en banco que se realicen de los efectivos específicamente, que se tengan que detallar en el momento del depósito. A la hora de mostrar el módulo de depósito y recaudaciones, vamos a ver el efecto de este check, de esta opción marcada. Cuando este punto de configuración está listo, podemos grabar o confirmar y ya está. Módulo de operaciones fiscales, ya está definido su comportamiento, ¿sí? Otro lugar útil para la configuración inicial está en cuenta corriente en el ítem bancos. Tenemos aquí adentro cuentas bancarias. Este es el módulo para listar o definir en una ficha las cuentas bancarias que posea el estudio notarial, ¿no? O el escribano en este caso. Vemos aquí, por ejemplo, ya está precargado 3 cuentas bancarias donde su definición es con un código interno, el nombre de la cuenta bancaria, el número de cuenta, si es necesario un teléfono o un contacto, y la cuenta contable nuevamente para que la parte contable sea impactada de manera automática. El último número de cheque cargado aquí hará que cuando emites otro cheque con sistema, él pueda automáticamente encontrar este último número y sumarle un +1 para que de manera correlativa, en teoría, vayas emitiendo los cheques de manera ordenada, por supuesto, ¿verdad? Otra opción es como no utilizar cheque o imprimir. Yo creo que podemos esto omitir mientras tanto, porque con hasta este punto de último número de cheque, el resto ya va a estar de manera automática la configuración. Al confirmar listo, ya está esto. Se puede hacer por moneda, ¿sí? Y no se olviden del punto de la cuenta contable, que es muy importante para el efecto automático en la contabilidad. En este punto ya llegamos bastante bien, porque después de esto, quedaría como último paso el ítem de servicio de escribanía, que es uno de los pasos elementales para que sea funcional el objetivo de la gestión de un servicio para un estudio notarial. Tenemos 3 lugares para tocar. Tenemos los servicios, los gastos y las gestiones. Sí o sí deberíamos de empezar siempre con servicios, porque aquí ya viene precargado y ya inclusive nos adelantamos y ya precargamos algunas configuraciones, ¿sí? Vamos a ver que si de este listado, que ya está precargado como conceptos de servicios que se pueden realizar dentro de un estudio notarial, vemos que aparecen términos como acta notarial de, y como que falta. En realidad dejamos esto de manera intencional para que cuando se dé de alta un servicio, el usuario o el escribano, al elegir este servicio llamado acta notarial de, él adicione posteriormente el término que corresponda según lo que vaya con este término, ¿no?
Otros términos como adelanto de herencia, creo que ya es muy absoluto, ampliación de hipoteca, pero no está de más decir que cuando el escribano o el usuario esté dando de alta un servicio, aquí él pueda complementar términos que figuren luego en su factura de venta impresa en las partes de los conceptos sobre el servicio realizado, ¿no? Tenemos también constitución y otros términos que en todo momento a la hora de dar de alta un servicio es modificable su terminología sin problema alguno, ¿no? Bien, entonces con esto vamos a ver que ya está listo todo este punto. Podemos ya revisar cómo se da de alta un nuevo servicio. Puedo mirar el último número, por ejemplo el 040, y escribo con un código el 041 si necesito de esa forma, y un término adicional, no sé, vamos a ponerle un término X, por decirlo, StarSoft, que aquí va a realmente mencionarse es el concepto del servicio que se realiza. Luego, aquí un punto muy elemental es definir cuál es el producto que se va a relacionar a este servicio para su facturación. Y esto vamos a verlo de esta forma. Vamos a darle un Enter y yo recomiendo, me gustaría inclusive de alguna forma obligarles que siempre elijan el código con nomenclatura HP0-01 y que tiene como término honorarios profesionales. Es decir, cuando yo estoy cargando una orden de servicio y llega el momento de facturar, lo que va a hacer este sistema es que si estás en tu orden de servicio indicando que vas a trabajar con un servicio como por ejemplo acuerdo de parte, ¿sí? Siempre en la factura esté relacionado a un producto llamado honorarios profesionales y él por debajo, esta herramienta por debajo de manera automática ya va a calcular y ponerte el valor final de los honorarios según el servicio que se haya cargado. Datos anexos como valor imponible, el tipo de trabajo, el monto del valor imponible, que eso ya está todo reglamentado en las leyes para los escribanos. Entonces, la intención de esto es que el sistema ya sepa que cuando estás queriendo facturar un acuerdo de parte, en este ejemplo, ¿sí? Automáticamente él ya asuma como concepto de facturación que tiene que ver con los honorarios profesionales de escribanos lo que se va a facturar, y de esa forma facilita la automatización de la facturación, ¿sí? Hecho este punto, entonces vamos a ver que prácticamente ya en los términos básicos ya está todo configurado porque no hay mucho que agregar, a menos que desees o necesites adicionar más términos de servicios que realices. Entonces tenga eso en cuenta. Con el botón nuevo tenemos modificar o eliminar, y aquí entonces ingresamos con el botón nuevo, por ejemplo, y le agregamos un código interno del servicio, el concepto y a qué producto que va a ir de manera automática en tu factura como honorarios profesionales, y que siempre, como menciono, recomiendo que sea el código HP-01 el que relaciones a este servicio. Definido eso, ya está listo este módulo en su configuración. Vamos a ver que el siguiente punto tiene que ver con los gastos. Y esto es para los gastos clasificados. Vamos a ver que en su nomenclatura ya está precargado todos los entes, digo bien, que tienen que ver con los gastos que realiza un escribano a la hora de gestionar o realizar servicios. Y tenemos dos tipos básicamente. Los gastos que son administrativos, que se ven en la columna tipo, y luego los que están de reembolso. Es muy importante para este punto esta clasificación para que el sistema de esta forma sepa a la hora de facturar cuándo es administrativo y cuándo es de reembolso. Es muy importante este punto. Ahora, vamos a ver su forma de configuración. Vemos aquí que con un código se maneja, tiene el término gasto administrativo y ya está definido los jornales. Esto está listo debido a la configuración en la ficha de empresa. ¿Se acuerdan cuando indicamos que el escribano pertenece o no a Asunción? Entonces con eso él ya va a estar definiendo en la ficha de los gastos administrativos cuántos jornales corresponde para cada uno de estos tipos. Si hubiera la necesidad de modificar, bueno, tenemos el botón para adicionar, modificar o eliminar alguno de estos conceptos en esta configuración. ¿Qué más vemos en este punto? Si modificamos uno ya existente, vamos a ver que aparece el nombre, ya podemos predefinir el costo mínimo que pueda tener un gasto administrativo, y luego a la hora de registrar los gastos, específicamente documento por documento de cada gasto, aquí ya directamente el sistema va a tomar de lo que configuremos el costo
de gasto que se realice, ¿sí? No es el costo de venta, ojo con ese detalle, ¿sí? Es el costo de gasto que se realice por cada documento. Se puede omitir esto, ¿no? Aquí es donde indico si es un gasto de reembolso o administrativo, y luego defino también el producto, porque sabemos bien que en el mundo de escribanía, digo de esa forma, ¿no? Tenemos diferentes tipos de conceptos de facturación. Están los gastos, que pueden ser administrativos, por certificaciones que se gestionen, o otros entes, ¿no? Están los honorarios, que es un apartado diferente, y luego tenemos otro tipo de ingresos. También están los reembolsos, pero los reembolsos no son montos que se van a facturar necesariamente, sino que van a figurar más en la factura como detalle de costos que se fueron realizando en la gestión. Ahora, cuando hablamos de gastos, sí mencioné los gastos, por ejemplo, administrativos, que no son parte de los honorarios, sino que es el ente distinto a este tipo de ingresos. Entonces, para la automatización, nuevamente digo, de la factura, aquí tengo que relacionarlo a una ficha de un producto preconfigurado dentro del módulo utilitarios. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que figura con el código ya generalizado GA-01. Y esto es muy útil y recomiendo que se mantenga de esta forma cuando tenga que ver con gasto administrativo, porque con esto vamos a simplificar el proceso de facturación, y no solamente la automatización, sino también los cálculos que se van a realizar. Vamos a ver que ella figura de una lista de servicios. Si dejo vacío no hay problema, se puede dejar vacío, pero vamos a tener problemas a la hora de facturar esto, ¿no? Porque vamos a tener que cargar a mano el concepto por los gastos administrativos y los cálculos que corresponden también a mano. Ahora, si sí configuro de la ficha de productos, puedo poner por ejemplo un 0, darle un enter y ya me lista todos los productos que figuran como entes que son elementos en la facturación, dentro del contenido de la factura. Ya está precargado por ende los gastos clasificados cuando es o honorario, o tenemos aquí los gastos de cada ente, de cada tipo: administrativo, certificaciones, expediciones, autenticación. Se elige el que corresponde y listo. Para la cuenta contable, aquí vemos que se puede ya definir según contador. Este punto tendría que también revisar el contador qué cuenta contable va a utilizar, para que de esa forma en la parte contable se automatice la generación de los asientos cuando se registren los gastos de tipo administrativo en este ejemplo, porque luego tenemos que configurar según sistema, ¿verdad?, los otros entes cuando hablamos de catastral, condiciones, los certificados, me refiero a catastral, condiciones de dominio, etcétera. Ahora, todo eso se puede ya clasificar contablemente también. De esa forma vamos a tener un informe contable bastante fiel al reflejo del documento que se cargó según la clasificación del gasto. También aquí se puede alterar los jornales mínimos para este concepto de gasto administrativo, y eso va a impactar a la hora de generar un presupuesto o de facturar sin ningún problema. Este punto se puede alterar, pero claro, sabemos que esto está reglamentado según ley para los escribanos y se debería mantener según lo que diga la vigente regla para este mundo, ¿no? Vamos a confirmar esto y de esa forma ya está precargado. Miren, normalmente cuando se va a adquirir una licencia ya se precarga un plan de cuentas, ya se precarga una configuración, y esto ya está de acuerdo al reglamento de las leyes. Yo recomiendo que solamente si hay uno nuevo que se quiera adicionar, se tengan en cuenta las reglas del tipo de gasto que es, si es un reembolso, si es un administrativo, si tiene jornales, cuenta contable y ficha de producto, más y con más atención cuando es administrativo, porque cuando es reembolso no se necesita definir jornales, porque a la hora de calcular un presupuesto a través de un concepto de gasto por reembolso no se tiene en cuenta ciertos detalles como lo que va a ser los reembolsos y demás cositas, ¿verdad? Ya se toman otros valores de cálculo para este tipo de gastos. Tampoco se va a tomar en cuenta para la facturación ni la cuenta contable para los asientos. Por eso hay que tener más en cuenta cuando es administrativo. Bien, y como último punto vamos a mirar la parte de lo que es configuración de gestiones. Aquí es muy importante para luego poder calendarizar los pasos que se puedan controlar de manera estándar, ¿no? Dependiendo del caso, vas a buscar aquí un servicio que realices según nuestra ficha de servicio. Por ejemplo, vamos a hablar de ampliación de hipoteca, por decirlo, ¿verdad? O tomas este producto,
¿verdad? Ya podés con el botón documentos precargar los documentos con validez. Me refiero al tiempo de validez del día de la emisión desde el ente público que corresponda. Por ejemplo, un certificado no gravamen, cuando la Corte Suprema de Justicia a través de su página web te avisa que el documento ya está listo, sabemos que este tipo de documento tiene días de validez, una vigencia máxima en su validez para las gestiones que se tengan que realizar. Entonces, yo aquí ya también con este sistema precargamos algunos documentos básicos, y aquellos que tengan días de validez también ya va a estar precargado en la configuración. Si hubiera faltantes de algunos elementos, aquí se puede pulsar el botón nuevo e ir adicionando el nombre y si tuviera días de vigencia, ¿no? En caso de que no, o hay alguno que no voy a usar, se puede o modificar o eliminar según el caso, ¿verdad? Pero recomiendo que esto ya, recomiendo que se pueda revisar, ver si alguno falta validez y alterar su configuración. Bien, entonces definidos estos documentos, yo puedo tomar uno de los servicios que realiza el estudio notarial, por decirlo, acta notarial, ¿sí? Le pulso el botón ver gestiones y desde aquí adentro puedo indicar cuánto tipo de gestiones quiero controlar según el servicio que realice. Por ejemplo, si es un acta notarial de tipo A o tipo B, bueno, voy a crearle un tipo de control de gestión estándar para el A, otro para el B, etc. Entonces pulso el botón nuevo o modifico el ya existente y puedo de esa forma revisar qué hay adentro. Con un código interno le nombro a este tipo de control con un nombre de grupo de controles y defino los entes que quiero controlar para que cuando yo cargue una orden de servicio y elijo acta notarial D, yo pueda ya calendarizar estos pasos que se tengan que controlar. Por ejemplo, si quiero una gestión estándar, acá ya veo precargado esta configuración, ¿sí? Que yo cargué como ejemplo. Se pueden cargar también gastos que se tengan que realizar y otros documentos que se puedan definir su control de vencimiento. Si son gestiones, simplemente calendarizo qué pasó con el paso 1, qué pasó con el paso 2 hasta tal fecha y el sistema va a ir notificando de manera automática al usuario responsable del control de ese servicio o de ese paso. Entonces simplemente elijo un nuevo paso o un nuevo tipo, indico que es el paso, por decirlo, paso 4 y confirmo en la carga con un enter, ¿verdad? De esa forma voy cargando la información. Si está todo como necesito, yo puedo cerrar, ¿verdad? Voy a cancelar mi carga ejemplo y ya voy precargando de esta forma mis gestiones básicas por cada tipo de servicio. Eso sí, debo de reconocer que como cada paso de cada servicio puede variar, es un poco engorroso esta configuración, pero al tener una gestión básica por lo menos, ya se puede hacer un proceso automático de calendarización de control de pasos. Y eso vamos a verlo a la hora de ejecutar esta configuración. Hasta este punto vemos cómo se configuró el sistema desde el módulo de utilitarios. Vamos a cerrar esto para poder verlo. Bien, cerramos y vamos a la parte de, por ejemplo, utilitarios. Aquí vimos, recordemos, la configuración de empresa con todos los puntos que mencioné al iniciar el sistema, ¿sí? Hecho este punto, vamos al siguiente punto llamado operaciones fiscales. Aquí vamos a configurar compras y luego tenemos ventas en ese orden. Recomiendo también que vayan luego a cuenta corriente banco y definan la ficha o lista de cuentas bancarias del estudio. Y para ir terminando vamos a ir a la parte de escribanía en la opción que se llama configuración de servicios, luego gastos y gestiones. Recomiendo inclusive en este orden la configuración, ¿verdad? Claro, otro punto importante acá es que se inicie primeramente con el plan de cuentas. Es decir, StarSoft va a proveer un plan de cuentas básico según el estudio notarial. Pero este plan de cuentas debe de ser revisado por el contador de la empresa, del estudio, para que dé el ok, está bien, está como necesita la empresa, ¿no? Y definido esto, ahí sí empezamos a configurar todos los puntos mencionados en utilitarios, en operaciones fiscales, en banco y en servicio de escribanía. Entonces es muy importante este punto para que se pueda automatizar todo el proceso, ¿no? Un punto que no quiero olvidar está dentro de utilitarios nuevamente. Sí, vamos a revisar algunos detalles importantes, no poco relevantes, son puntos relevantes.
para que a la hora de cargar ya esté completo la información. Entonces se trate de elegir y grabar, elegir, cargar, grabar, elegir, cargar. Esa sería la idea, ¿no? Entonces vamos a entrar en productos y aquí adentro ya vemos la lista o ficha de producto, y como ven puede tener ya precargados precios de hasta cierto nivel de información. Vamos a ver por ejemplo un detalle de gasto administrativo. Yo pulso modificar y ya figura con el código que ya está precreado en la configuración, el término, en la tasa de impuesto con la cual se vende este servicio, que eso ya está preconfigurado según según reglamento de impositivo. La cuenta contable es un punto importante a configurar. Por ejemplo, el contador va a tener que entrar hasta aquí, mirar la ficha del producto y verificar que cuando sea una venta de gasto administrativo en la factura de un escribano, contablemente impacta la cuenta que él diga o que corresponda, ¿no? Que yo sé que por ejemplo debe ser con código 4, que es el rubro de los ingresos en el plan de cuentas, y afecta a la cuenta que corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner venta de servicio mientras tanto. Si hablamos de cuenta NC, o sea, nota de crédito por devolución del servicio, bueno, podemos repetir la misma cuenta para que contablemente haga un asiento de reversión de la venta. Y cuando hablamos cuenta de NC o nota de crédito nuevamente, pero por descuento, se habla de una cuenta llamado, por ejemplo, voy a escribir en la parte de los nombres, descuentos concedidos, ¿sí? Y aquí ya se puede configurar unos precios mínimos según el concepto del término de la ficha del producto, y marcar, por ejemplo, si quiero que siempre sea modificable el precio de la venta. Eso es para la pantalla de facturación cuando estemos facturando. Y no quiero que se altere el nombre de la cuenta. Yo recomiendo que esto esté así y le damos confirmar, digo bien. Confirmamos y de esta forma ya está definido la configuración de una ficha de un producto. También se tiene en cuenta entes como por ejemplo en contabilidad, siempre dentro de utilitarios, en archivos. En contabilidad definir sucursales, centro de costos, monedas extranjeras. Por ejemplo, sucursales, con el botón nuevo defino un nuevo término de una sucursal que pudiera tener un estudio notarial si es que hubiera más de uno. Por defecto ya siempre va a estar cargado, por ejemplo, casa 1 o otro que venga ya de acuerdo a la base de datos modelo que se vaya entregando. Esto yo puedo eliminar y dejarme solo uno, por ejemplo, o modificar y llamarle casa matriz, por decirlo, ¿verdad? Con los términos que yo desee. Esto es muy importante a la hora de tener, por ejemplo, inclusive una contabilidad por sucursal. Pero para el caso de los escribanos sabemos que tiene que ser solo un ente. Si hubiera más de uno, no está mal la opción ya abierta para que puedan crear más de una sucursal y luego ir cargando información por sucursal. Tenemos también la forma de crear centro de costos, que es la misma modalidad que sucursal, así como las monedas extranjeras, ¿sí? Hasta este punto ya está la configuración inicial. Con esto ya se puede arrancar cargando un presupuesto, una orden de servicio, registrar gastos, seguimientos, control, cargas y más cargas ya de acuerdo a la necesidad, y la orden del estudio notarial en la forma de procesar la información dentro de la herramienta, ¿no? Hasta este punto vemos los primeros pasos. Recomiendo que lo repitan, verifiquen la configuración, ver si está todo de acuerdo a cómo se necesitaría de manera a la hora de gestionar y de contabilizar también, ¿no? Eso hasta ahora y muchas gracias.